vamos a empezar con este tema que les traemos en portada, que es sobre los aranceles que ha impuesto nuevamente Donald Trump. Pues será de 50% al cobre importado como parte de una nueva estrategia para fortalecer su industria minera y reducir la dependencia de proveedores extranjeros, dice él. La medida, anunciada este martes por Donald Trump, podría afectar a países exportadores como México y Chile y generar tensiones adicionales en el comercio internacional. Tras una reunión de su gabinete, el mandatario estadounidense también advirtió sobre la posibilidad de aplicar un gravamen del 200% a productos farmacéuticos extranjeros. Incluso el aviso se produce justo un día antes de que venza el plazo original otorgado a los socios comerciales para establecer nuevos gravámenes de reemplazo de los llamados aranceles recíprocos. Durante este periodo, Washington solo logró cerrar acuerdos con China, el Reino Unido y Vietnam. Además, decidió extender hasta el 1 de agosto la tregua comercial de 90 días anunciada en abril pasado, la cual, como ustedes recordarán, estaba programada para concluir mañana 9 de julio. Exactamente, ya está por terminar esta tregua y pues lo que decía Romy, anunció estos acuerdos, sí, con China, pero realmente los vuelve a romper. O sea, es algo que hemos visto una y otra vez, lo vimos en el conflicto con Irán, cuando dijo que se iba a tomar una serie de días para pensar si lo atacaba o no, y mientras la población estaba a la espera de su decisión, ¡pum!, ataca a Irán. Entonces, sí, no se puede confiar en la palabra de Donald Trump. Claro, y obviamente estas medidas, pues sin duda llaman la atención y van a poner en alerta a grupos de empresarios, principalmente en México, que también están involucrados un poquito más allá del cobre, también la industria automotriz, porque la industria automotriz, varios de lo que necesitan para el funcionamiento, incluso hasta para la bomba de las partes, sí, son con cobre. Uh-huh. Entonces, también eso es una alerta que llama la atención. Pero si nos fijáramos nada más en el tema de cobre, pues en México una de las principales, bueno, está Peñoles, que también es una empresa minera, pero una de las principales mineras en cobre es Grupo México. Y de hecho lo que veíamos, usted puede, si entra al Twitter de Grupo México, pues ahí se va a encontrar inmediatamente un tuit en donde habla precisamente de esta relación que tienen con el cobre, de cómo nacido en las profundidades de la tierra, el cobre ha viajado por la corteza y pues es un metal que utilizan y es una de las principales pues uno de los principales productos, por así decirlo, o minerales que explota sí, el Grupo México. Sí. Ellos están, por ejemplo, tienen el primer lugar en producción de cobre en México y Perú, así como lo consigna la misma empresa en su propia página de internet, en su portal, ahí en la sección de divisiones, ellos explican de que es el primer productor de cobre en México y Perú, que es el tercer productor de cobre en Estados Unidos y el cuarto productor de cobre en el mundo, es quien tiene las mayores reservas de cobre a nivel mundial y menores costos de extracción en la industria. Y también en esta misma página nos presenta algunos resultados incluso de las ventas que tuvieron en el 2023 para darnos una dimensión de pues el impacto que tendría o del impacto que tiene y el poder que tiene esta empresa en el tema de cobre. Sí, mira, lo que señala la propia compañía es que en 2023 tuvieron ventas superiores a los 10,000 millones de dólares. También señalan acá las subsidiarias y filiales que tienen, es Americas Mining Corporation, la Southern Copper, que además esa también está presente en México, en Minera México y Southern Perú. También está en Estados Unidos como Azarco y en España como Minera Los Frailes. En México se apropiaron pues prácticamente de todas las minas y esto fue gracias también, hay que recordarlo y señalarlo, a los gobiernos de los presidentes
Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, luego de ellos del PRI, luego de Vicente Fox del PAN y posteriormente de Enrique Peña Nieto del PRI nuevamente, y le dieron, pues, son más de 605 concesiones para explotar diferentes minerales en México, y pues tiene un total de 14 minas en el país. Eso, además, por supuesto, de ser propietario de una gran parte de las vías ferroviarias, de los ferrocarriles, que nuevamente también Ernesto Zedillo pues vendió el Ferrocarriles Mexicanos, que era una empresa mexicana, lo vendió cuando estaba en esa época el auge del neoliberalismo a la que tanto se abrazaron Carlos Salinas y luego Ernesto Zedillo, y que nos trajeron tantos problemas que aún todavía no podemos terminar de aliviarlos. Pues bueno, él sería uno de los principales afectados si es que se llega a concretar este impuesto que les quiere poner Donald Trump, que además está como a largo plazo, porque lo que quiere es que se vayan regresando las empresas que han salido de su país a explotar los recursos naturales en otros países. Yo creo que pues por ese lado, pues sí, que se los lleve, ¿no? Pero pues es que desafortunadamente siempre hay otra cara de la moneda, ¿no? Si fuera nada más por una cuestión de estos empresarios que tienen cuentas pendientes, en el caso de Grupo México, por toda la contaminación y los desastres que ha provocado, no solamente en Sonora, sino también en Coahuila, con el desastre minero de Pasta de Conchos, por citar un ejemplo, pues esa sería una historia, pero desafortunadamente siempre pues hay miles de trabajadores que están... que serían afectados también con este tipo de gravámenes y sobre todo pues con este tipo de cambios. Y hablando de trabajadores y de estados, porque también para poner en contexto qué estados son los que tienen el mayor intercambio o mayor exportación o que producen mayor cobre en México. En la página de Economía, la Secretaría de Economía tiene datos bastante interesantes con respecto al intercambio comercial de México hacia otros países, que incluye compras compras y ventas internacionales en el 2024 de cobre refinado y alineaciones de cobre. Y en el 2024, de acuerdo con lo que reporta la Secretaría de Economía, que tiene ahí una data bastante interesante que pueden ver ustedes en estos momentos allí en pantalla, pues reporta un intercambio comercial total de 2.079 millones de dólares tan solo en el 2024. De esa dimensión es pues el intercambio comercial en materia de cobre. Y si nos vamos a las entidades que tienen estos mayores intercambios o ventas internacionales de cobre refinado, disculpen, y alineaciones, son San Luis Potosí, que en el 2024 vendieron 9.86 millones de dólares. Le sigue aquí la Ciudad de México con 2.36 millones de dólares, el Estado de México con 440,000 dólares, Yucatán con 58.4 mil dólares, que son los que le venden. Y luego en último lugar está Jalisco también, que es uno de los estados. Pero también yo veía información de Bloomberg, Blanca, que coloca a Puebla como uno de los estados donde se vende o que exporta más cobre refinado. Nada más que aquí, en el caso particular de Puebla, no le afectaría tanto porque, de acuerdo con información que ha estado publicando Bloomberg, ese estado no le vende a Estados Unidos, sino que sus mayores socios comerciales o a quienes les vende cobre es China y Vietnam. Por lo que los estados que podrían estar más afectados serían Sonora, que le vende el 67%, de acuerdo con Bloomberg, de su cobre a Estados Unidos, Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, como lo reporta la Secretaría de Economía, Tamaulipas y Baja California serían de los estados que se verían afectados con este tentativo o con este anuncio de los aranceles al cobre que hace Estados Unidos. Pues es que también, justo de acuerdo con esta información que presenta la Secretaría de Economía y que estábamos viendo ahorita en pantalla, como menciona Romy,
el 78% de las ventas de cobre provienen de San Luis Potosí. O sea, en realidad es pues prácticamente todo, cerca del 80%, o sea, cerca, ¿no? Ahí está. Y a China se va el 65.2% de las ventas internacionales. Segundo lugar es Francia. Y Estados Unidos, el comercio con Estados Unidos en realidad es que le compramos bastante cobre. 56.6% de las ventas, de las compras internacionales de cobre que hace México provienen de Estados Unidos. En segundo lugar, de Chile. Y en tercer lugar de Perú, que seguramente eso se lo estamos comprando igual a Larrea, ¿no? Si él tiene minas allá, entonces también se lo estamos comprando. Chile es otro de los países en América Latina también con gran producción de cobre. Y pues esto también las preguntas que nos deja es, sí, que tanto nos va a afectar porque en realidad le estamos vendiendo más a China que a Estados Unidos. Entonces, ya lo mencionabas, en casos particulares de Sonora, por ejemplo, por estados, pues sí, su comercio es mucho mayor con Estados Unidos. Y en el caso de las farmacéuticas, que también esto es algo que ya Donald Trump había amenazado en otro momento con que tienen que regresar a su país a producir allá, pues también en los últimos días hemos visto anuncios de la presidenta Claudia Sheinbaum para renovar la industria farmacéutica en México y que pues irnos preparando ante estas medidas que pueda llegar a tomar Donald Trump. Ya están haciendo convenios incluso con India, con algunos otros países. Por supuesto, Donald Trump sigue intentando cerrar las puertas. India es uno de los países de los BRICS y hace unos días Donald Trump amenazó a todo el mundo con aquellos que comercian con los BRICS, les va a poner arancel. De verdad está queriendo cerrar la puerta del comercio de todos lados, a todos los países. Sí, y yo creo que una de las preguntas que tendrían que hacerse, porque hay muchas preguntas que hacerle a la presidenta, pero quizá mañana la vayan a retomar, es muy probable de qué pasó con ese acuerdo comercial que estaba, bueno, no acuerdo comercial, ese acuerdo general que había planteado ella de llegar con Estados Unidos, que fue algo que hablaron en la llamada que sostuvieron ella y el presidente Donald Trump cuando no se logró esa reunión presencial en el G7. Ya ves que ella dijo, vamos a tratar de que se haga un acuerdo general para el tema no solo de migración, sino también en el tema de esto de los impuestos. Pues habría que ver qué pasó con esas negociaciones, porque de acuerdo con lo que había platicado la presidenta, al menos su homólogo, Donald Trump, se había mostrado muy receptivo en la llamada, pero pues también sabemos que es muy volátil, ¿no? Es una persona sumamente volátil que como dice Chespirito, como dice una cosa, hace otra. Pero pues finalmente qué pasaría, ¿no? con ese acuerdo y sobre todo pues también cómo va a reaccionar México ante este anuncio que hace Estados Unidos. Y creo que justo regresar al tema de los BRICS, porque por eso también es importante que haya ido, o sea, que en esta cumbre que fue apenas estuvo el canciller en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, en representación de México, pues, y que se sigan manteniendo estas pláticas, estas relaciones de entrada con todos los países de los BRICS, porque, pues, definitivamente, si ya lo sabíamos antes, con el regreso de Donald Trump, nos queda súper confirmado que no podemos seguir dependiendo solamente de ese país y además de un país que ha sido históricamente tan agresivo con México. No es un buen vecino, definitivamente. No, sí es necesario, definitivamente es necesario voltear a ver otras economías y fortalecer esos lazos que lo saben perfectamente también en gobierno federal, ¿no? Pero pues desafortunadamente también todos estos periodos de neoliberales no es una casualidad de que digan ahora, ay, es que los de la izquierda, tanto que estaban en contra del Tratado de Estados Unidos, del Tratado Comercial, del famoso TEMEC o del Tratado de Libre Comercio, tanto que están en contra del Telecán, ahora lo estén defendiendo tanto, pues es que eso es lo lastimoso del asunto de cómo nos dejaron los periodos neoliberales. O sea, de que tengamos que llegar a esa necesidad de tener que defender o mantener esos acuerdos porque ya son demasiado dependientes
de todo lo que se vino generando, y pues es muy complicado volver a empezar, por así decirlo, de cero, y sobre todo pues en la globalización en la que estamos sumergidos como país. Pero es un tema que según vaya confirmándose, porque estaba viendo el tuit de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también del secretario Marcelo Ebrard, aún no hay todavía alguna comunicación, pero conforme vaya surgiendo más información sobre esto, pues le vamos a estar actualizando.